vamos a dar inicio. Mi nombre es Carmen López Enríquez, colaboradora de la Dirección de Investigación, y a continuación me permito leer el disclaimer. Al ingresar a la sesión, los ambientes virtuales reducen el miedo a hablar en público. Los participantes entienden y aceptan que la sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey. La información compartida, completa o parcial, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. La Dirección de Investigación de la Universidad de Monterrey, como parte de la difusión de la ciencia, organiza estas sesiones de conciencia. Y damos la bienvenida al profesor investigador Julián Nevares. Muchas gracias, Julián, por esta oportunidad que nos das de estar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Yo encantado de acompañarles y compartir un poquito de lo que ya se ha hecho desde esta área eh, y pues conocer su perspectiva también ante estas diferentes herramientas que podrían ser bastante útiles en nuestra práctica educativa. Bienvenidas las preguntas en cualquier momento. Me detengo. ¿Cuánto tiempo tengo, Sí, Carmen? vamos, tenemos aproximadamente como 45 minutos para dar tiempo a que si tienen alguna duda Muy los bien, participantes, pero si me permites, voy a leer tu semblanza, bueno, muy bien. un extracto Gracias. de tu semblanza. Julián Nevares realizó sus estudios doctorales en el Colegio de Negocios de la Southern Taiwan University of Science and Technology en Taiwán. Se desempeñó como director nacional en México de los Centros de Oportunidad Digital de la Cooperación Económica Asia-Pacífico desde 2009 hasta 2014, donde lideró y supervisó 6 centros de capacitación a través de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, capacitando a más de 500,000 de adultos y adultos mayores. Fue elegido en 2025 como profesor visitante con el proyecto de tecnología educativa y reskilling por Erasmus y la Comisión Europea para compartir dentro del programa de International Teaching Week organizada por la West University of Timisoara en Rumanía. Actualmente colabora en la Universidad de Monterrey como director de posgrados en la Facultad de Educación y Humanidades. Es autor de libros de aprendizaje de idiomas como el chino, inglés y español y del libro e-commerce, y es también conferencista e investigador en temas de tecnología e inteligencia artificial. Tuve que hacer una pequeña abstracto porque, como, pero bueno, todo el mundo te conocemos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, Julián. Muchas gracias, Carmen. No te preocupes, así está más que suficiente y creo que lo importante aquí es que podamos conversar sobre esto. Eh, Quisiera hacer como un eh, paréntesis en esta investigación. Esto comenzó por allá en el 2022, particularmente con una intención desde transformación en la Universidad de Monterrey, desde la Vicerrectoría de Evolución Estratégica. Creo que algunos habrán escuchado esta construcción del EduLab, del Centro del Futuro, y de cómo esto pues vino a repuntar con tecnologías emergentes, las podríamos llamar, aunque algunas de estas ya estaban implementadas, pero con la llegada de nuevos equipos más capaces, pues bueno, vimos esa potencialidad en el uso de estas tecnologías y derivó en esta investigación. Entonces les comparto brevemente lo que hicimos posterior a la experimentación inicial. Eh, el nombre de esta investigación es los ambientes de realidad virtual reducen el miedo a hablar frente al público. Esto no me lo encontré así o no fue el planteamiento desde un inicio. Fue justo derivado de ese pilotaje con mis estudiantes, porque al momento de invitarles a hacer pruebas iniciales, empezaron a decir, no, yo no quiero, no me gustaría, no me siento capaz. Y eso, después del experimento inicial, del pilotaje, me di cuenta que nos podría dar una muy buena variable de estudio. Y es ahí donde incorporamos esta posibilidad de evaluar el miedo a hablar frente al público y obviamente tener un recurso tecnológico para poder trabajar ese desarrollo de la competencia comunicativa.
Y es acá hacia donde nos dirigimos. Luego les recuerdo, pueden detenerme en cualquier momento con cualquier duda y así aprovechamos o lo dejamos hasta el final. Muy bien. Punto número uno. Creo que esto es algo muy sano el decirlo con claridad. 75% de las personas reportan miedo a hablar frente al público. Nuestros estudiantes particularmente en esta área formativa, en este nivel formativo, también muestran niveles altos de miedo a hablar frente al público. ¿Y qué pasa con este miedo? Entonces, está impactando su desempeño profesional porque nosotros como profesores estamos desarrollando actividades que los llevan a, de una u otra manera, presentar sus avances progresivos de una forma oral en cada una de nuestras sesiones. Y creo que ahora más porque estamos buscando que trascienda el escrito. Sabemos que ellos tienen la capacidad de escribir, pero ¿cuántos de ellos tienen la capacidad de comunicar oralmente sus ideas frente al público? Y entonces vinculamos ese miedo a hablar frente al público con tecnología de realidad virtual. ¿Por qué la realidad virtual? Porque la realidad virtual permite tener entornos que llegan a ese grado de inmersión, simulando nuestra propia realidad. Además de que puede ser controlable, es decir, tenemos simulaciones que podemos repetir sin tener ningún tipo de implicación. Imaginemos si queremos desarrollar en nuestros estudiantes esta competencia comunicativa, ¿cuántas veces tienes tiempo de que lo hagan en tu clase o en las diferentes sesiones? Y lo más importante aquí es qué tanto tiempo tenemos para evaluarles dentro de esas sesiones de exposición oral y a qué grado llegamos a evaluarles. Ahorita les explico un poco más de la herramienta que utilizamos. El objetivo de esta investigación fue particularmente determinar si la realidad virtual tenía un impacto para llegar a decir que reducía su miedo a hablar frente al público en espacios ya preparados. Nuestras hipótesis fueron estas. La realidad virtual tenía este efecto reductivo en el miedo a hablar frente al público. ¿Qué hicimos como diseño metodológico? Fue un cuasi experimento con grupo control. Tuvimos un grupo experimental en el cual le aplicamos un pre-test y un post-test y tuvieron sesiones de intervención con realidad virtual. Ahorita les doy el ejemplo de qué fue lo que hicieron en estas intervenciones. Y tuvimos un grupo control, el cual lo determinamos como aquellos estudiantes que no tuvieron intervención, pero sí llevaron a cabo un pre-test y un post-test. Muy bien. Hubieron 76 estudiantes en este experimento, en este cuasi experimento. 46 participaron dentro del grupo experimental y nos quedamos con 30 dentro del grupo de control. Tuvimos algunos criterios para determinar sus niveles bajo el test que ahorita se los explico a detalle, que determinaba el miedo a hablar frente al público, medio, bajo y alto. Este test, probado ya en estudiantes universitarios, es el reporte personal de la comprensión de la comunicación. ¿Y qué es lo que dice? Con 12 ítems nos determina un grado o un nivel en el cual la persona podría estar sometida a esta glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar frente al público o a las personas. Con ello pudimos hacer un reporte previo y posterior, particularmente a las intervenciones dentro del grupo experimental y obviamente aplicarlo de igual forma al grupo control. ¿Qué se hizo en el experimento? ¿Cuál fue el procedimiento que seguimos? ¿Perdón? Ya. ¿Qué hicimos en el experimento? Tuvimos 5 sesiones con una aplicación que yo por acá los traje. Digo, les iba a hacer una intervención en realidad virtual, pero pensé que era presencial esta actividad y pues me quedé con ello, ¿no? Pero acá están estos equipos disponibles. Este es el Oculus 3. Nosotros utilizamos el Oculus 2, que está por acá con sus propios controles. No tiene la mayor
diferencia. Lo que sí hace diferencia es el peso, el gramaje que tiene el equipo y las aplicaciones que se han ido actualizando. Una aplicación que utilizamos es Virtual Speech. Esta aplicación hace 4 simulaciones distintas. Uno, en un auditorio como mesa de trabajo. Dos, en una audiencia más amplia, como puede ser un aula con al menos 30 personas. Tres, una audiencia mucho mayor, que fuese como si fuese en un estadio, particularmente con más de 100 personas, o el uno a uno con un entrevistador. ¿Sí? Nosotros utilizamos la mesa de trabajo, es decir, era una mesa con 7 personas que en aquel momento, esto es bien importante resaltarlo, en aquel momento que lo llevamos a cabo entre el 2022 y el 2023, que fue cuando recogimos los datos, pues no se habían lanzado algunas herramientas más avanzadas como lo vemos al día de hoy, porque Virtual Speech al día de hoy ya tiene interacción en vivo, como si estuvieras interactuando con alguna de estas inteligencias artificiales generativas. Te hace preguntas, te cuestiona, te escucha, hace gestos más acercados a una simulación, ¿sí? Pero en aquel momento todavía no teníamos esa capacidad. De hecho, justo al finalizar nuestras intervenciones, la compañía le dio una actualización en la que en cualquier momento el avatar que aparecía en pantalla podía hacer preguntas directas al participante. Digo, creo que son actualizaciones muy útiles para futuras experimentaciones. Y así fue, con el grupo experimental aplicamos de manera inicial el test para saber determinar ese miedo, hablar frente al público. Tuvieron 5 intervenciones y aquí hay algo muy rico que también de esas 5 intervenciones con los 46 participantes tuvimos alrededor de 784 iteraciones en diferentes conceptos o variables, que estas son las variables que arroja la evaluación automática del programa. Control de audiencia, el ritmo que tienes al momento de hablar, el tono de voz, si utilizas muletillas o no, y el grado de complejidad basado en los estándares de educación de Estados Unidos. Es decir, tiene una fórmula por ahí denominada Fletch-Kincaid que hace el análisis de sílabas, enunciados, y con ello determina una complejidad para decirle al estudiante, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste lo pudo haber entendido un niño de 11 años o un adolescente de 16 o un adulto con cierta preparación. Entonces creo que es algo muy valioso también. Cerraban las 5 intervenciones y aplicábamos posteriormente el test para medir esas diferencias. Aquí tenemos los datos así de manera general. No quise incluir mucho dato estadístico para que lo podamos platicar y no perderlos, pero dentro del grupo control nos encontramos que había normalidad en los datos, pero en el grupo experimental no. Y esto nos lleva a utilizar una prueba estadística distinta para determinar esas diferencias, si hubo un cambio o no. Para el grupo experimental sí notamos una diferencia significativa en el pre y el post. Para el grupo control no, permaneció siendo insignificante y eso nos da una muy buena luz, aunque definitivamente ahorita hablaremos de las limitaciones por el número de participantes. Creo que esto da una oportunidad de análisis mayor que por ahí vendrá la invitación también para otros colegas. El efecto que podríamos determinar en esta prueba, pues sí podría ser grande, pero aún así se vería fortalecido con una muestra mucho mayor para que esto lo pudiéramos generalizar. No es generalizable porque es un cuasi experimento. Y justo es lo que mencionaba. También una de las limitaciones es que pues, mover a los estudiantes a participar nos generó una muestra desigual. Hubiese sido ideal tener al menos 50 participantes en cada uno de los grupos. Por ello, no podemos generalizar y también esta anormalidad en el grupo experimental podría representarnos
una limitante o una limitación debido al uso de las pruebas estadísticas que estamos llevando a cabo para confirmar esa diferencia significativa. Aún así, hay implicaciones prácticas y fortalezas en este estudio. Uno, pues primero que nada, el llevar a cabo la implementación de tecnología avanzada en la educación, en el aula, en prácticas educativas. También esto como desde la competencia comunicativa se puede llevar a cualquiera de las diferentes disciplinas. Los resultados, a pesar de ser significativos, de nuevo los llevamos al juicio y a la crítica porque podríamos extenderlo aún más. Pero esto nos llevó también como parte de las implicaciones que otros profesores pudieran llevar estas herramientas al aula y probar no solamente con Virtual Speech, pero también con intervenciones en realidad virtual en otras actividades. Capacitar al profesional, al profesor o a nuestros colegas en las herramientas y, ¿por qué no?, llegar a decir que parte de estos estudiantes tuvieron una reducción de ansiedad en sus presentaciones. Imagínense, todos nuestros estudiantes tienen que presentar su PEF. ¿Qué pasaría si como parte de las instrucciones de políticas en la universidad les pidiéramos a los estudiantes antes de su PEF que llevaran estas 5 intervenciones? ¿No? Mejoraría esa capacidad que tienen los estudiantes para presentar sus resultados, sus proyectos. Creo que de una u otra manera estaría facilitando ese logro de la competencia comunicativa. Adicionalmente, pues, ¿qué podemos decir? Los niveles, particularmente hablar frente al público, sí se redujeron en nuestra investigación, a diferencia de lo que reportan Takagi y Slater en estudios previos. Creo que aquí algo también muy significativo son los años en los que ellos llevaron a cabo esta investigación. Si ustedes observan, Takagi en el 2019 y Slater en el 2006, particularmente el del 2006, no tenían las mismas integraciones que tenemos al día de hoy con Oculus. La realidad virtual en aquel momento era totalmente distinta a la inmersión que tenemos al día de hoy. Y justo hoy es totalmente distinta a la inmersión que teníamos nosotros durante el experimento. Entonces esto va cambiando progresivamente y el impacto que tienen los estudiantes se ve afectado positivamente de una manera significativa. Es importante también aclarar que aunque esto puede ser una manera, es decir, utilizar o llevar a cabo la implementación de realidad virtual en el aula, no necesariamente tendría que ser la única ruta para que las instituciones educativas trabajen en el desarrollo de habilidades de comunicación. También creo que es algo que encontramos dentro de la investigación. Los nativos digitales podrían tener emociones positivas ante la llegada de estas tecnologías, pero esto no es permanente, porque las tecnologías también tienen un ciclo de vida. O sea, es decir, al momento en el que llegan, ustedes pueden compararlo con equipos móviles, incluso el Apple Vision Pro, que tuvo su éxito al inicio y declinó porque no tuvo esa adopción general en la sociedad, particularmente por otras variables entre el costo y el acceso. Pero las tecnologías tienen un auge y en ese ciclo de vida pierden motivación. Y es aquí donde también podríamos verlo como parte de esa bondad que recibieron los estudiantes al momento de llevar a cabo las intervenciones. Había interés en la participación en actividades de intervención con realidad virtual, pero si ustedes recuerdan, en su pandemia o con la integración de un elemento, no sé quién usaba Kahoot aquí en la pandemia. La primera vez que usaron Kahoot, de seguro tenían súper enganchados a sus estudiantes, pero como todos los profesores lo comenzaron a utilizar, perdieron motivación e interés. Lo mismo pasaría con la realidad virtual. Si todos lleváramos a cabo este tipo de actividades dentro de dispositivos, podría llegar a generar el cierre en ese ciclo de vida
de la tecnología. Otro aspecto también, quizás para futuras investigaciones, es el grado de desinhibición que tienen las personas en línea. Si ustedes han escuchado cómo algunas personas podrían tener un comportamiento distinto cuando se encuentran en línea a cuando se encuentran de manera presencial. Este comportamiento podría llevarles a que se sientan menos restringidas porque saben que es solamente un ente virtual, y cuando están frente a una persona real, que eso creo que fortalecería muchísimo la experimentación a futuro, si el mismo grupo experimental lo lleváramos a sesiones completamente presenciales, y si el cambio que vimos en los dos tests permanecía, si realmente se dio en la virtualidad o permanece en su vida real, porque eso es lo que estamos buscando, el desarrollo de una competencia comunicativa. Muy bien, ¿cuál fue el impacto? Creo que esto también es muy relevante resaltarlo. Después de este experimento, pudimos justificar la adquisición de equipos para Biblioteca UDEM. Es decir, por allá en el cierre, a mediados del 2023, Biblioteca UDEM le presentamos los resultados, conoció los datos, y esto permitió que también a partir de estos resultados y el impacto que veían en los estudiantes, ahora los estudiantes pueden ir a biblioteca y solicitar un equipo Oculus y practicar. Así como cuando solicitan un libro, lo llevan a casa, que creo lo permiten utilizar dentro de las instalaciones, pero podrían llegar a practicar y desarrollar, si utilizaran Speech o esta aplicación, particularmente la competencia comunicativa. Además de ello, también el EduLab consiguió fundamentar cómo estos equipos podrían distribuirse en el personal docente y empezar a realizar prácticas más específicas por disciplina. Hay muchos otros proyectos que se realizaron a la par, algunos en el área de diseño de modas, algunos desde el área de ingeniería, arquitectura, que también por ahí están documentados. Y finalmente, este proyecto, esta experimentación derivó en un artículo que se encuentra en este momento preaceptado para la revista Innovations in Education and Teaching International, que estamos realizando unos últimos ajustes para ya finalizar esta publicación. Creo que no termina aquí, y aquí viene la invitación para quienes se sientan motivados a implementar tecnologías de realidad virtual en futuras investigaciones, quizás explorar no solamente una muestra mayor, quizás también el poderlo hacer de diferentes disciplinas. Nosotros lo hicimos desde el área de educación y humanidades, aunque tuvimos ciertos participantes de otras escuelas. También podríamos hacerlo en diferentes contextos, no solamente en el área educativa. Podríamos llevarlo a cabo en implementaciones laborales para conocer cómo esto tiene impacto en las personas ya formadas en alguna de las diferentes áreas. Y por qué no llevarlo a cabo de manera progresiva, como mencioné hace un momento. Realmente llegar a determinar si el efecto es extendido, si puede llegar a durar más allá de las intervenciones, porque nosotros aplicamos el test justo al final de la quinta intervención. Entonces, ¿será que si yo les aplicara nuevamente este test a estas personas que mostraron un alto nivel de miedo a hablar frente al público, su reducción permanece? Creo que eso es algo que también nos encantaría de manera longitudinal realizar, ya sea con un estudio longitudinal de panel o de cohorte. De cualquier forma, esto le daría mayor precisión y robustez a la investigación. Y pues más o menos esa es la intervención en esta investigación que realizamos entre el 2021, comenzamos en el 2021 el pilotaje, continuamos en 2022, 2023 con las intervenciones, y justo en este año esperamos que ya quede publicado. Empezamos el 24 con la publicación, pero justo este año ya recibimos las buenas noticias de los revisores y estamos en las últimas, que
cabe resaltar esa parte, como hoy por hoy nuestros resultados ya están obsoletos, porque los cambios en esta tecnología son sumamente distintos a lo que nosotros teníamos en aquel momento. Eh, Os quedo a sus órdenes por si tienen alguna duda, pregunta, comentario, eh, invitación, ¿por qué no? También podría ser. Profesor Jesús, adelante. Gracias. Bueno, no, pues felicidades por la investigación, muy interesante y también por la propuesta. Y lo que te quería preguntar es, en su población bajo estudio, tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, previo a que se aplicara esto, ¿dónde veían ustedes las diferencias en esta seguridad al hablar en público? ¿Veían diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres? ¿Veían diferencias por semestre? Cuéntanos un poco de cuál fue la población de tu estudio, las características de la población. Fíjate, Jesús, qué bueno que mencionas eso porque por condiciones de la facultad tuvimos casi un 99% de participación de estudiantes femeninas. Entonces creo que un chico fue el único que andaba por ahí entre los 76 y eso limitó mucho el hacer ese análisis. De pronto creo que valdría la pena llevarlo a cabo en una población extendida, pero por el número de equipos que teníamos en aquel entonces, teníamos 4 únicamente y teníamos que hacer los aplazamientos de las intervenciones de manera muy extendida, por eso casi en todo el año 2023 llevamos a cabo las intervenciones. Creo que sí, esa respuesta te la debo, en el sentido de que no pudimos determinar cuál era el comportamiento entre hombres y mujeres. La mayoría eran de estudiantes que estaban entre un tercer semestre en adelante y eran de programas como Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, tuvimos algunos de Humanidades y de el área de negocios, pero sí definitivamente la gran parte de la población fue femenina. ¿Y de qué semestres eran, perdón? De tercero en adelante, entre tercero y antes de que hicieran su PEF. ¿Y el año en que se hizo el estudio, me lo recuerdas? Sí, comenzamos con la invitación en el 2022 y durante todo el 2023 realizamos las intervenciones. Ya, sí, te lo menciono porque también en la época post-pandemia, muchos de los estudiantes que nos llegaron tenían ese miedo a hablar en público precisamente porque habían estado encerrados, todas las clases en línea, y como que ese miedo era mucho más alto una vez que regresaron al salón de clases, ¿no? Así es. Sí, de hecho, eh, ahorita hablaba en plural, decía lo que hicimos y llevamos a cabo esto porque con otro colega que también estaba apoyándome en todo este proceso, éramos 4, se llevó a cabo a la par con los estudiantes que participaron sesiones focales y empezamos a recolectar estos datos de las vivencias de manera cualitativa con respecto a qué sentían o qué los llevó primero que nada a posicionarse en ese nivel o qué les dijo cuando vieron que estaban en niveles muy altos o muy bajos porque ellos no lo sabían de entrada, Jesús. O sea, nosotros no le dijimos, tú tienes miedo, tú no. Solamente obtuvimos el resultado y lleva a cabo la intervención. Y eso al final decir ellos, oye, yo no sabía que tenía, pero al final me sentí así. Porque eso también fue algo que quisimos controlar dentro del experimento. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. ¿De qué área eres, Jesús? Yo de la Escuela de Negocios y de Ciencias Sociales, de Política Pública. Excelente, pues a ver qué podemos hacer con ellos también. Yo encantadísimo de colaborar y extender esta investigación. Gracias. No sé si había alguien más por ahí con la mano arriba. Profesora Rosa, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, por allá.
Bien, bien, gracias. Bueno, primero que nada felicitarle porque ya está a punto de publicar, con el favor de Dios, pues lo puede enviar de nuevo con todo y qué bien, qué bien. Yo tenía una duda y tiene que ver con el tema de la ansiedad. ¿Hubo alguna forma en que ustedes pudieron medir antes y después el nivel de ansiedad o tuvieron algo que les indicara que si les daba ansiedad o no, o que si eran nerviosos o no estaban nerviosos? ¿Qué indicador utilizaron para poder medir la dificultad o la dificultad que les daba o el miedo que les daba al hablar? Ok, utilizamos este test, el PRCS, que con 12 ítems puede medir el nivel que tenían las personas a hablar frente al público. Si quieren, igual no lo tenía ahí preparado, pero busco el test para que vean algunos de los ítems que los llevaban a determinar esta posible dificultad de hablar frente al público, ¿no? Pero sí, ese fue nuestro parámetro en el cual segregamos a la población y dijimos, vamos a utilizar a estos que por acá traen un nivel fuerte, y tuvimos por allá otros participantes que eran nuestro grupo control. Ahí lo puse en el chat. Muy bien, acá lo encontró ya. Muchas gracias, Jesús. Lo voy a proyectar. De hecho, este es el original. Hay una adaptación que se ajustó a 12 ítems y nosotros utilizamos la adaptación de los 12 ítems. Podemos ver acá que dice: no me gusta participar en discusiones grupales, generalmente me siento cómodo participando en discusiones grupales, y esto nos daba 12 puntos en la reconstrucción que hubo en el 2016, y fue el que utilizamos y medimos esa, no ansiedad, porque no medía la ansiedad tal cual, medía más bien específicamente el miedo de la persona a hablar frente al público sin decir qué es lo que lo producía. Ya lo situaba en esa medición. Porque hay un término que es el trastorno de la ansiedad comunicativa. Y ese está determinado como parte de la glosofobia, que es el miedo a hablar frente al público. Entonces, esa derivada no la pusimos porque ya la incluía de manera general el test. Ok, ok, ya vi cómo pudieron verlo de esta parte de la ansiedad del test. No, muy bien, muy bien. ¿Y cuándo decían que era alto? Porque decías que los clasificaron en media, baja y alto. Sí, ¿Cómo ya hicieron la clasificación? en el test ahí mismo nos daba el indicador a partir de los 5 puntos, ya de los 12 puntos que tenía, ya se podría considerar como un miedo bajo, ¿sí? Entre los 8 puntos a los 10 se consideraba como alto, y en los 11 y 12 muy alto. Y vimos unos cambios muy fuertes en los estudiantes que se autorreportaban con un miedo muy alto, o sea, nos contestaban los 12 ítems de manera completa, y eso lo situaba ya después de las 5 intervenciones en niveles medios. No erradicaba el miedo a hablar frente al público, pero sí lo reducía de manera drástica. No, excelente, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Una pregunta, Julián. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes, Felipe. Si bien es cierto que el ser humano por naturaleza tiene pánico, no digo miedo, pánico al estar frente a un auditorio, y eso por cuestiones de ADN, es decir, nos enfrentamos a la bestia, porque debemos de recordar que el ser humano era una presa y no era un depredador. Entonces, al ver la bestia, lo primero que queremos hacer es huir, y la bestia, pues es el auditorio. Mi pregunta es, ¿las intervenciones tienen que ver con participaciones para hablar en público?
simulado con realidad virtual. ¿Es así? ¿Es correcto? Ok. Ok, te dejo finalizar. Entonces, mediante la simulación de auditorios en diferentes eventos, se midió precisamente si la ansiedad o el pánico o el miedo iba bajando o permanecía o aumentaba, ¿verdad? ¿Es así? Esa es una de las preguntas. Ok, mira, te voy a mostrar de igual forma el escenario eh, que ellos visualizaban durante la intervención. Este escenario tiene a diferentes personajes que parece que te están escuchando porque se mueven, como si estuvieras dentro del mismo videojuego. Ok. Esto era lo que observaban los estudiantes durante las 5 intervenciones. ¿Qué era lo que, a ver si lo vemos así? ¿Qué era lo que hacían durante la intervención, Felipe? Que quizás eso tampoco lo mencioné. Antes de comenzar, se les pidió seleccionar un tema y explicar el tema, que ellos lo tenían por escrito, y explicar el tema durante de 2 a 5 minutos. De hecho, esas son las iteraciones que mencionaba hace un momento. Nos dimos cuenta que a manera en la que iban avanzando en las intervenciones, la duración que tenían incrementaba y el número de palabras durante esos 2 a 5 minutos, por ende, también incrementaba. ¿Qué podría significar esto? Que tenían mayor dominio, obviamente por la repetición en el tema, pero quizás también mayor confianza al momento de presentarlo frente a este público. En el otro aspecto cualitativo que un compañero entrevistó a los participantes, ellos decían, aunque tú sepas que esa persona que está a la izquierda, que tiene la camisa blanca, no se va a mover, yo sentía algún reflejo que me hacía pensar, me está escuchando porque movía la cabeza y de repente hacía movimientos con los brazos. Entonces, sí lo percibían como algo natural y tenía impacto en ellos, ¿sí? Y eso, de cierta manera, es obsoleto ahorita, porque les comento, al día de hoy, esta misma aplicación ya tosen, ya les suena el celular por ahí, si tú dices, hacen ruidos. Hay una simulación mucho más precisa a la que teníamos nosotros en el 2023. E incluso tú le puedes decir al individuo que interactúe contigo porque ya tiene inteligencia artificial generativa. Por ende, la inmersión es mucho mayor que esta que era solamente unidireccional. Pero aparte de esto, también están los parámetros de evaluación que nos daba, porque evaluaban inmediatamente después de lo que decían en esos 2 a 5 minutos los estudiantes, les decía, tú tuviste el dominio de audiencia de la izquierda a la derecha, tanto porcentaje. Tus muletillas fueron tantas. Tu tono de voz fue muy bajo. El número de palabras por minuto, que debe de estar entre las 95 y las 110 para tener un ritmo apropiado, porque si tienes menos, yo sé que se está grabando, pero conocemos a personas en diferentes eventos que luego hablan muy lento. No voy a decir quién es, pero ustedes imagínense. Entonces, la cuestión es que, y así, o sea, pierdes al público definitivamente, pero también pierdes al público cuando hablas demasiado rápido. Entonces, la recomendación que daba la misma aplicación es mantenerse en el margen de las 95 a las 110 palabras por minuto. Y eso ya era un parámetro comparativo muy interesante también para ellos. Que un Fíjate que profesor también, no lo haces, ¿no? No tienes la capacidad de contarle las palabras a la cantidad de estudiantes y esa evaluación es muy rica. sí, porque también la contraparte es interesante saber si la audiencia tiene motivación para escuchar, si la audiencia está convencida de lo que les están diciendo y hay empatía respecto al tema y al interlocutor, ¿verdad? Porque una cosa es hablar en público con o sin miedo y otra cosa es qué tanto estoy convenciendo a mi audiencia, ¿verdad? Claro, claro. Sí, definitivamente esa era
De hecho, nos decían a nosotros que estábamos en el espacio de la intervención, que era un aula, y ellos estaban solos dentro del aula. Y cuando nosotros nos quedábamos, que se escuchaba como si fuera una cámara de GESEL, escuchábamos lo que estaban diciendo, ¿sí? O sea, Claro. sí había sentido, no estaban solamente hablando por hablar, había coherencia en lo que manifestaban, pero ellos no querían que estuviéramos dentro del salón. Pero el salón tenía vidrios y se escuchaba todo hacia afuera, entonces eh, el grado de convencimiento obviamente será determinado si hay una interacción dentro del tema, pero definitivamente había congruencia y coherencia en lo que estaban manifestando y el número de palabras que detectaba el programa, pues bueno, daba un margen de avance o progreso porque se comenzó con tiempos muy medidos, con 2 minutos, 2 minutos y medio, pero en la quinta intervención ya había un dominio preciso del tema porque se continuaba con el mismo tema y observábamos que también duraban más. Claro. Ya no duraban 2 minutos y medio, duraban los 4 minutos y hasta los 5 minutos completos. Muchas gracias, Julián. Gracias, Felipe. O sea, ¿alguien más? ¿Qué aplicaciones les ven ustedes, ¿no? A esta realidad virtual? Adelante, Catherine. Hola Julián, buenas tardes. Muy buenas Oye, tardes. quería preguntarte, ¿conoces de alguna aplicación en la cual pudieran medir lo mismo que usaron con el Oculus, pero en un grupo en el cual el participante está interactuando de manera física, o sea, lo que es el público real, que pudiera darte la misma métrica del, del, del Oculus? Porque, bueno, te platico, a mí ya me tocó hacer esta práctica ahí con los del CDA, Sí, pero el curso era cómo dar una retroalimentación al alumno, o sea, eso mismo que ustedes hicieron con el alumno, pero nosotros como maestro tuvimos esa experiencia de hablar, ¿verdad? De organizar unas ideas y me pareció a mí muy interesante la forma en la que te miden las palabras, igual con lo que acabas de decir, las muletillas, el tiempo, el ritmo, el volumen, pero yo como toda buena estadística me gustaría como que compararlo con lo mismo, o sea, el comparar un ambiente virtual totalmente contra un ambiente en público y que te diera como que la misma métrica. ¿Tú has investigado acerca de eso? claro. Pues fíjate que no necesariamente que exista una aplicación, al momento en el que lo explicaba se me ocurría, si lo que tú estás buscando es tratar de obtener datos particulares, habría que ver si lo que estás buscando medir es ese mismo desarrollo de la competencia comunicativa. Si lo que estás buscando medir es algo diferente, es más bien el dominio del tema, creo que podríamos agregar algunas variables. ¿Cómo hacerlo? Que también no es quedarnos con el Oculus de manera definitiva, hay algunas otras opciones e incluso opciones desde el mismo audio. Si tú haces una grabación de audio, por darte un ejemplo, y estás buscando evaluar el dominio del estudiante bajo un tema específico y puedes determinar cuáles son tus variables de dominio, entonces podríamos, uno, utilizar un analizador de audio para que nos dé esa congruencia al momento de explicarlo o evaluar, como mencionaba en esta aplicación, hay una fórmula llamada Flesch-Kincaid que hace el análisis del número de sílabas y oraciones y palabras y con eso te determina el nivel de complejidad. Yo creo que esa también te ayudaría si lo que estás buscando, ahí lo puse en el chat, si estás buscando medir la complejidad de su vocabulario, ¿sí? Eh, y si quieres irte a la práctica, pues no sé si tengas los $20 mensuales de ChatGPT, pero tú le dices, oye, ¿sabes qué? Te voy a presentar a un alumno y vas a escucharlo decir un mensaje por 2 minutos. Quiero que le evalúes esto, esto y esto. Entonces te lo va a escuchar e inmediatamente posterior a la presentación le va a dar una retroalimentación ya, efectiva e inmediata. Ok, súper bien, muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Jesús.
Sí, gracias. Nada más era como preguntarte si habías hecho el ejercicio de estas competencias que tienen que ver con bueno, con ir venciendo esta aprensión comunicativa como competencia de nuestro modelo educativo, en cuáles de las competencias que nosotros hemos como identificado se enmarcan y qué estamos haciendo nosotros en nuestro modelo educativo desde las diversas materias que damos en las diferentes carreras para ir venciendo esta aprensión comunicativa. Claro. No sé si has hecho ese ejercicio o, o, o si tienes alguna idea de esto, porque creo que sí es un gran problema que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y yo Sí, creo que es un problema contra el que tenemos que luchar poco a poco, se entiende por la cuestión de que venían de pandemia y todo eso, pero ya pasaron muchos años de la pandemia y la siguen teniendo frente claro. a grupos, o sea, frente al salón de clases, no se diga frente a un auditorio, frente al salón de clases, ¿no? Entonces quería ver esto, si has hecho como ese ejercicio, cuáles son las competencias que debemos de desarrollar, para ver cómo las estamos realmente, atacando o no. Claro. Fíjate que sí hay un estudio que tomó la Facultad de Educación y Humanidades y comenzamos desde el año pasado, Jesús, en el que estamos analizando. Hay 8 escalas que ya fueron desarrolladas, basadas en las competencias transversales que tenemos, desde comunicación, colaboración, apreciación de la belleza, etcétera. Y nos los miden particularmente en estas que ya hemos preestablecido para determinar su nivel, a ver si van avanzando o no. Algo que no tenemos en ese estudio es por qué, pero lo que sí estamos haciendo es hacer participar a todas las escuelas y facultades para ver en qué niveles algunos programas están quedando más abajo. Y qué es lo que justo mencionas, se puede hacer desde el aspecto formador y decir, ¿sabes qué? Como yo estoy en negocios, no me interesa o no es estratégico buscar que desarrollen la apreciación de la belleza, pero sí es estratégico que desarrollen la competencia de colaboración. Y si en este resultado los estudiantes de negocios están teniendo un bajo nivel de desarrollo de la habilidad de colaboración, entonces hay que modificar o integrar desde el currículum prácticas que les permitan desarrollar la colaboración. ¿Sí? Y esto nos mapea así claramente en qué lugar se encuentra cada uno de los programas. Todavía no tenemos Muy los bien, resultados gracias. completos. No sé si a algunos de los que están aquí les habrá tocado participar con sus estudiantes, porque pasamos a una cantidad impresionante de salones y nos apoyaron con la aplicación de las 8 escalas. ¿No? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un minutito más, Carmen. Una última pregunta. ¿Alguien que quiera compartir algo, comentar? Hay una aquí en el chat, dice Humberto, ¿saben qué estudios usó la compañía de la app para respaldar su diseño en el tema? Eh, ¿Te refieres a si llevaron a cabo? Ellos tienen en su página algunos estudios publicados. En aquel entonces, te soy muy honesto, Humberto, acababa de salir. Es decir, la aplicación salió en el 21, en el mismo 21 la utilizamos nosotros. No habían documentado nada. Nosotros compartimos nuestros eh, resultados con la compañía y de hecho el año pasado, una de las creadoras, fundadoras de Virtual Speech, Julie Sanders, si mal no recuerdo su nombre, nos iba a acompañar acá en la UDEM. Le hemos extendido esta invitación también para un foro que tenemos en octubre, pero aún no hemos podido confirmar su participación. Creo que no lo he visto, pero seguramente en el sitio de virtualspeech.com ya tendrán documentados diferentes casos de éxito en diferentes lugares. Desafortunadamente, porque nosotros venimos ajustando la investigación desde el 2023 a finales y el 24, pues no tenemos una referencia clara para compartirlo con la compañía y que quede el caso de UDEM dentro de sus registros, pero seguramente este año quedará
y ahí se podrá extender a otras investigaciones. Bueno, pues yo creo que damos por terminada esta sesión de investigación con ciencia, como le hemos llamado a este proyecto. Por ahí les puse una liga de nuestra encuesta de satisfacción, que seguramente va a ser completamente satisfactoria toda esta sesión. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Julián. Y bueno, pues de regreso ya nos comentó ahora sí que atrás de cámaras, Julián, que no tenemos vacaciones, pero de todas maneras regresamos con estas sesiones en el próximo ciclo escolar y muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta luego, tardes. bye.